Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. En el video de hoy revisaremos el día 1 del caso 2 de tu manual de estudiante, el cual se llama Impacto de las redes sociales en las y los jóvenes en tu evaluación diagnóstica al ingreso a la educación media superior. Comenzamos con una lectura del área de matemáticas, donde se nos informa acerca del impacto de las redes sociales en la salud, para después pasar a una infografía donde nos habla del mismo tema. Eventualmente llegamos a un área donde se nos pide que llenemos en una lluvia de ideas el siguiente cuadro con los riesgos y ventajas que consideramos al respecto. Cada uno de ustedes llénenlo por su cuenta, para después pasar al cuestionario donde nos piden que resolvamos qué necesitan para acceder a las redes sociales online. Por ejemplo, puede ser la creación de perfiles, fotos, interacciones y medios tecnológicos. ¿Qué medios se requieren para el acceso a las redes sociales? Dispositivos tecnológicos y que haya acceso a la red. Continuamos con una lectura donde nos habla acerca de los índices usos de Internet y donde se nos pide que de manera personal resolvamos el siguiente cuestionario. Nosotros ponemos como ejemplo lo siguiente: ¿cuánto tiempo al día permaneces conectado a internet? Alrededor de 5 horas. Menciona algunas consecuencias o daños que provoca a tu salud el estar conectado a internet. Puede ser cansancio visual, dolor de espalda, estrés. Luego nos pide, cita 3 ejemplos de beneficios que adviertes al uso del internet: mejor comunicación, acceso a mayor información, acercarnos entre personas de diferentes lugares del mundo, etc. Después se nos pide que cada estudiante complete el siguiente cuadro con la información obtenida de las preguntas anteriores, escribiendo el número de frecuencia de respuestas obtenidas en el grupo. Aquí ya se nos da una respuesta preestablecida, donde dan el dato de comunicación 6, trabajo 8, compras 7, etc. Para después pasar al llenado de una tabla, donde se tratará de generar la razón, la cual es la comparación de magnitudes o valores que se expresan como un cociente. Resolviendo esto, podemos entender lo siguiente: ¿qué razón fue mayor? Las consecuencias de Internet. ¿Qué propones para equilibrar beneficios y consecuencias en el uso de Internet? En este caso, disminuir las horas de ocio en Internet y plantear un horario. A continuación se nos muestra una infografía donde se habla acerca de los usuarios de Internet según el equipo de conexión en el año 2019 y 2020. Para contestar el siguiente cuestionario: ¿cuál es el dispositivo con el que se conectan más a Internet en 2019 y 2020? Según la infografía, es el smartphone. Número 2. ¿Cuál es el dispositivo con el que se conectan menos en Internet en estos años? Las consolas de videojuegos. Y número 3. Si disponemos de conexión a Internet de tu hogar. En este caso contestamos de manera personal: sí. ¿Qué dispositivos utilizas para conectarte a Internet y qué actividad realizas? Smartphone, tablet, PC, etc. Y en los últimos 3 meses has usado redes sociales y ponemos cuáles: sí, Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. Después se nos plantea una gráfica del INEGI acerca de los usuarios de Internet por tipos de uso de los mismos años, 2019 y 2020. Y se nos pide que, al formar equipos de 5 o 6 personas, se nos haga un sondeo similar a los datos mostrados en la tabla del INEGI. Nosotros nos adelantamos dando un ejemplo en cuanto a la frecuencia de uso de estas herramientas o del uso de estas razones para el Internet. Por ejemplo, en cuanto a qué frecuencia se usa para comunicarse, el 5 de 5 en el equipo lo usaban, entonces da el porcentaje de 100. Para buscar información, 4 de 5, entonces da el 80%. Y así sucesivamente. Estos datos se obtendrán de manera individual o de manera por equipo, dependiendo las respuestas que den sus compañeros. Pasado a la siguiente actividad, se compararán las respuestas de los diferentes equipos para llenar la siguiente tabla. Aquí hicimos el llenado del equipo 1 con los datos de la tabla anterior. Traten de llenar esta tabla con los datos de los demás equipos, esperando que alcancen por lo menos a completar 2 o 3 equipos. Después, se nos pide que solicitemos y que redactemos cuál es el uso de Internet con mayor porcentaje y cuál es la razón de por cuál se usa más. En este caso, es evidente que la mayor razón de usar el Internet es para comunicarnos. Trata de elaborar el por qué es importante para ti comunicarse. Después se nos pide que solicitemos a los equipos concentren la información del tiempo que se conectan a Internet en la siguiente tabla y realicen los cálculos. Aquí se nos da un ejemplo donde el equipo 1
se conecta de 3 horas al día al inicio de la secundaria. Y si son 6 miembros del equipo, entonces eran 18 horas. ¿Cuántas horas al día se conectaban a internet? Si son 10 horas al día, después de la secundaria, por los 6 son 60. Y se anota si disminuyó o aumentó el tiempo de conexión. Llenen esta tabla con los resultados de todos los equipos. De acuerdo con los cálculos realizados, ¿qué equipo aumentó y disminuyó las horas al día conectadas a internet? Aumentó en general la mayoría de los equipos. ¿Consideras que es adecuado el tiempo que actualmente pasan tú y tus compañeros en internet? A la mayoría le va a parecer que es demasiado y que deberíamos de moderarnos. En la siguiente actividad nos dan un dato del INEGI, donde se nos informa que en el 2020 el 72% de la población mexicana, es decir, 84.1 millones de personas, usó internet. Y el 60.6% contó con acceso a internet, un total de 21.8 millones de hogares. ¿Cuál es el total de la población que fue encuestada? En total fueron 116.805 millones de habitantes. Aquí nos aparece la fórmula para obtener este resultado. Después, ¿qué porcentaje de hogares en México no contó con acceso a internet? El 39.4%. Esta es la fórmula del resultado. ¿Qué cantidad de hogares en México representa el porcentaje que no contó con acceso a internet? Realizamos esta fórmula y obtenemos el resultado de que son 14.173 millones de hogares. Luego se nos pide que leamos el siguiente texto para realizar la siguiente actividad de manera individual. Se nos pide que clasifiquemos los efectos positivos y negativos del internet y coloquemos en el perímetro de la siguiente figura geométrica los efectos positivos y dentro del área los negativos. Recuerda, el área es la parte interna de la figura y el perímetro es todo alrededor de la misma. La siguiente actividad nos pide que se analice la siguiente información publicada por el INEGI para contestar los cuestionarios planteados. ¿En qué año se presentó la menor diferencia de la distribución de usuarios a internet entre el ámbito urbano y rural? El año que nos aparece es el 2017, ya que para llegar a esta respuesta se realizaron las restas de todos los años, como se muestra a continuación. ¿De cuántos millones de usuarios es esta diferencia? Si hacemos la resta es 61.3 menos 10, 51.3 millones de usuarios. ¿Y a cuántos puntos porcentuales corresponde esta diferencia? Hacemos la cuenta de 71.2 menos 39.2 es igual a 32 puntos porcentuales. A continuación, comenzamos la actividad del entorno social, la sesión número 2. Se nos pide que respondamos el siguiente cuestionario. ¿Qué factores determinan el uso de internet en la ciudad y el campo? Y mencionamos que uno de los principales factores es que en las zonas urbanas hay más atención en cuanto a su desarrollo económico e industrial, por lo cual tienen mayor facilidad al acceso a internet. Y en las zonas rurales el rezago tiende a ser más fuerte, ya que es más difícil la comunicación y el acceso a la misma. A continuación se nos plantea una lectura de Carlos Monsiváis del Rancho a Internet, donde sacaremos las siguientes conclusiones. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. ¿Por qué consideras que el internet se vincula con este proceso? Se vincula porque es una herramienta que funciona como un medio de comunicación que permite dichas conexiones. A continuación se nos pide que llenemos el cuadro con las ventajas que tiene el uso de internet. Nosotros proponemos las siguientes. El internet permite la comunicación entre países, da acceso a información de diferentes partes del mundo, nos permite generar oportunidades de negocios a nivel internacional, educación a distancia, etc. Y considerando el ejercicio anterior, reflexiona sobre las desventajas que tiene para la población rural no contar con acceso a internet. Y llena el siguiente cuadro. Las principales desventajas que nosotros encontramos es la falta de acceso a la información, la falta de oportunidades y la falta de comunicación, que produce desactualización sobre eventos globales, marginación, rezago académico y desigualdad de acceso a oportunidades. ¿Por qué consideras que las comunidades rurales tienen menos acceso a este servicio?
La respuesta que nosotros proponemos es que es un servicio que genera un costo de infraestructura. Las comunidades rurales por lo general se encuentran en zonas de difícil acceso, por lo cual llevar este servicio se torna complicado y poco costeable para las empresas de comunicación. El texto menciona al subcomandante Marcos. ¿Sabes quién es? ¿Qué relación tiene con el tema en cuestión? La respuesta que proponemos es esta. El subcomandante Marcos es un representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, el cual ha sido un vocero de las comunidades indígenas que integran el movimiento. Después nos pide que respondamos qué es el neoliberalismo y cómo se relaciona con la globalización y el Internet. El neoliberalismo es un modelo económico, político, social basado en el capitalismo, el cual determina la no participación del Estado en la economía, mientras que la globalización es un fenómeno derivado del propio sistema, que genera la comunicación e interdependencia entre distintos países del mundo. Es en esta interrelación e intercomunicación donde las herramientas de Internet se vuelve útil y prácticamente imprescindible. Después nos muestra un mapa donde se le solicita que se reúnan en pares y revisemos la línea informativa sobre los modelos económicos por los que pasó nuestro país, para responder el siguiente cuestionario. ¿Cuál consideras que es el modelo económico que más ha beneficiado al país? Justifica tu respuesta. Aquí se trata de que respondan de manera individual. Después, se nos pide que llenemos el siguiente cuadro con las ventajas y desventajas de cada modelo económico. Toma una pequeña pausa para leerlo atentamente y llenarlo por tu cuenta. Como leyeron arriba, el EZLN plantea una postura crítica ante el neoliberalismo. ¿Por qué consideran que sucede esto? ¿Creen que los otros modelos económicos implementados, sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador y desarrollo compartido, han sido benéficos para las comunidades indígenas? Y por último, ¿consideran que el entorno rural y urbano ha tenido la misma atención del Estado en cuestiones económicas, políticas y de desarrollo social? Justifiquen su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto tiene lo anterior en el acceso a tecnología? Nosotros proponemos esta respuesta. Las zonas rurales, a lo largo de la historia de nuestro país, no han tenido la misma atención por parte del Estado en cuanto a la implementación y seguimiento de políticas públicas, así como la inversión para el desarrollo tecnológico. De este modo se ha condicionado y marginado el acceso a estos servicios. A continuación, se nos pide que generemos la siguiente lectura y revisemos la línea del tiempo, para después responder al siguiente cuestionamiento. ¿En qué modelo económico se experimentaron más avances tecnológicos en telecomunicaciones? La respuesta que proponemos es esta. Comienza un avance en el desarrollo estabilizador y tiene un avance exponencial durante el neoliberalismo. De acuerdo con el texto del Rancho del Internet, el subcomandante Marcos en la selva lacandona usa el Internet para que su movimiento no se aísle. ¿Consideras que es una situación común en las comunidades rurales? Esta respuesta, dala por tu propia cuenta. ¿Qué importancia crees que tenga el Internet para las comunidades rurales? Continuamos con la siguiente información. Se nos pide que leamos la siguiente tabla de las principales razones para la no conectividad de los hogares rurales y urbanos de México, para después dar paso al siguiente cuestionario. Analiza la tabla 1. ¿Cuál es el rubro en el que se marca una brecha entre los hogares rurales y urbanos? La falta de infraestructura. La número 2. Considerando lo mencionado durante la sesión, ¿a qué aspectos puede estar relacionado este rubro? A la marginación que experimentan las comunidades rurales, a la falta de comunicación terrestres y falta de desarrollo tecnológico y económicos en las mismas. Aquí da una conclusión personal. ¿Qué puedes concluir sobre la comparación de datos entre los diferentes rubros? El siguiente cuestionamiento es, ¿el ámbito rural es el único donde el factor económico impide el acceso? ¿A qué se debe esto? No. En el ámbito urbano también representa una razón importante, misma que se relaciona con los altos niveles de desigualdad económica. Después se nos pide que nos dirijamos a la página 14 y visualizemos la gráfica usuarios de Internet por tipos de uso, para responder las siguientes preguntas. Considerando los usos que da la población mexicana al Internet, ¿crees que representa un servicio elemental? ¿Qué aspectos de la sociedad impacta? Impacta aspectos sociales, económicos, educativos e incluso políticos.
¿Qué lugar ocupa el entretenimiento en el uso de Internet? Ocupa un lugar bastante importante, ya que el 91% de los usuarios considerados en la encuesta le dan dicho uso. ¿Qué importancia tiene el entretenimiento en el desarrollo social? Las prácticas recreativas contribuyen a la configuración y supervivencia de una vida comunitaria particular, de la conservación de lenguas, de creencias, de tradiciones, por lo tanto cobran gran relevancia en el desarrollo social. Actualmente, ¿cuentas con el servicio de Internet en casa? Respondan esto por su propia cuenta. ¿En tu localidad se tiene acceso a dicho servicio? ¿Cuentas con algún dispositivo tecnológico móvil con el cual acceder a Internet? ¿Cuál es? ¿Y cuál utilizas más? A continuación revisaremos el área de ciencias naturales. La sesión número 3. Se nos pide que solicitemos a los estudiantes responder las siguientes preguntas. ¿Qué equipo electrónico utilizas con más frecuencia? Computadora de escritorio, laptop, tablet, celular. ¿Sabes cuál es el tipo de radiación al que te expones al usar este dispositivo? Puede ser ondas de radiofrecuencia, radiación electromagnética, radiación no ionizante. Se nos pide además que leamos la siguiente lectura. ¿Cómo funciona la telefonía móvil? Para después pasar a contestar el siguiente cuestionario. ¿Por qué son necesarias las antenas repetidoras en la telefonía móvil? Porque las ondas de radiofrecuencia no pueden viajar grandes distancias debido a que pierden intensidad. Explica por qué a los teléfonos móviles se les llama celulares. Porque las redes inalámbricas operan dividiendo el terreno en cuadrículas llamadas celdas o células. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Son aquellas producidas por la energía electromagnética, ya sea por fuentes naturales o artificiales, y que es emitida en forma de onda. Aparte de la telefonía móvil, ¿dónde más podemos encontrar ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas se usan para la radio, internet, televisión, microondas, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos X o los rayos gamma de la radioactividad. Se nos pide que completemos el siguiente texto con las palabras del recuadro. En la primera línea, la radiación electromagnética es el conjunto de ondas electromagnéticas generadas para la combinación de ondas de los campos eléctricos y magnéticos que son producidas por cargas en movimiento y que se propagan a la velocidad de la luz. A diferencia de otros tipos de ondas como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Anota algunas aplicaciones de la radiación ionizante como rayos ultravioleta, rayos X, etc. La respuesta que proponemos es la siguiente. Las radiaciones ionizantes se utilizan para esterilizar alimentos y utensilios médicos en tratamientos de enfermedades como el cáncer, toma de radiografías, entre otras. A continuación, se nos pide que revisemos la siguiente gráfica y contestemos lo siguiente. Gráficamente, ¿qué significa una longitud de onda corta? Significa que la distancia entre crestas o valles consecutivas es muy pequeña, aproximadamente de 10 a la menos 14ava metros. Gráficamente, ¿qué significa una onda de alta frecuencia? Que se representan muchas longitudes de onda en una unidad de tiempo. Una onda de alta frecuencia tiene una longitud de onda corta. Cuando la frecuencia es baja, la longitud de onda es larga. En matemáticas, ¿cómo se llama este tipo de proporción? Inversa. En resumen, la frecuencia y la longitud de una onda son inversamente proporcionales. Identifica en cada caso el tipo de radiación que emite y si es visible o no. Tipo de radiación: el radio es no ionizante y no es visible. Las microondas es no ionizante y no es visible. La infrarroja es no ionizante y no es visible. La luz visible es no ionizante, pero sí es visible. La luz ultravioleta es no ionizante y no visible. Los rayos X sí son ionizantes, pero no se ven. Y los rayos gamma igual. Relaciona con la letra que corresponde a los conceptos relativos a las ondas con su descripción. Puedes apoyarte en la imagen. El concepto. Amplitud es la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. El concepto ciclo es la ondulación completa de principio a fin. El concepto cresta es el punto máximo en la ondulación.
El concepto frecuencia es el número de ciclos que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo. La longitud de onda es la distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos. La luz visible es las longitudes de onda que van de los 380 a 780 nanómetros. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Y el periodo es el tiempo que tarda la perturbación en recorrer una distancia igual a una longitud de onda. Y por último, la velocidad de propagación es el punto más bajo. El valle es el punto más bajo de una onda y la velocidad de propagación es la relación que existe entre un espacio recorrido igual a una longitud de onda y el tiempo empleado en recorrerlo. Escribe una F si la oración es falsa o una B si es verdadera. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Verdadero. Se caracterizan por la variación irregular del campo eléctrico y el campo magnético. Falso. Las ondas electromagnéticas son transversales. Verdadero. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia en el vacío es 3 por 10 a la octava por metros por segundo, entre segundo. Verdadero. Las ondas electromagnéticas no transportan energía. Las ondas electromagnéticas no son periódicas. Falso y falso. Solicita a las y a los estudiantes que lean el siguiente párrafo y respondan las preguntas. ¿Consideras que el uso de estos productos reduce el riesgo de la emisión-recepción de ondas electromagnéticas? Justifica tu respuesta. No. Estos productos son innecesarios ya que no tienen una eficacia demostrada en reducir la exposición a radiofrecuencia. Los teléfonos móviles están diseñados con fundamento científico para cumplir normas de seguridad. ¿Consideras que el uso de esos productos podría alterar el desempeño del teléfono celular? Un teléfono móvil automáticamente opera la potencia más baja posible necesaria para mantener una llamada de alta calidad. Agregar un dispositivo que interfiera con la operación normal de un teléfono móvil puede ocasionar una reducción en la eficiencia como reducción de la cobertura, reducción de la vida de batería, aumento del calor generado por el teléfono, etc. Se nos pide que complementemos lo siguiente. Investiga qué tipo de onda utiliza el Bluetooth. La tecnología Bluetooth utiliza ondas de radio en la banda de frecuencia 2.4 GHz. Investiga qué tipo de onda utiliza el Wi-Fi para conectar dispositivos a Internet. La tecnología Wi-Fi utiliza ondas de radio en la banda de frecuencia 2.4 o 5 GHz. Se nos pide que respondamos lo siguiente. Además de la energía electromagnética, ¿qué otras energías conoces? Eléctrica, mecánica, térmica, química, nuclear, etc. Después de la lectura, nos pide que relacionamos la columna considerando las características de cada central generadora de electricidad. La termoeléctrica es la que utiliza el calor que desprende de la quema de combustibles fósiles, por ejemplo el petróleo, carbón y gas natural. La hidroeléctrica es aquella que sirve para generar la electricidad, se emplea la energía potencial del agua almacenada en los embalses. La eólica aprovecha el viento para obtener energía mecánica mediante el movimiento de aspas de molinos. La fotovoltaica utiliza la radiación solar captada a través de placas solares. Y la mareomotriz es la electricidad que se genera aprovechando el movimiento de las mareas. Después se nos pide que revisemos el siguiente cuestionario. Tomando en cuenta que es muy probable uses el celular por periodos prolongados, ¿consideras que la cantidad de radiación electromagnética que recibes es elevada? ¿Qué otros riesgos a la salud consideras que ocasiona el uso excesivo del celular? La respuesta que proponemos es que aumenta la exposición a la radiación electromagnética, provoca la falta de atención y concentración, promueve el agotamiento crónico, causa adicción, provoca trastornos de sueño, eleva los niveles de ansiedad, estrés y depresión. Esto sería la parte final del día número 1. El día 2 del caso 2, llamado Impacto de las redes sociales en las y los jóvenes, de tu manual de evaluación diagnóstica al ingreso a la educación media superior. Comenzamos en el área de español, donde se nos pide que después de analizar las imágenes, hagamos un cuestionario. La primera pregunta es, ¿cuál es el tema que representan las imágenes? Son los diferentes tipos de texto. Después,
De la imagen analizadas, ¿qué tipo de lectura te gusta más? ¿Por qué? Responde por tu propia cuenta. La siguiente pregunta es, ¿recuerda las estructuras que presentan los tipos de textos analizados? Escríbela. Y aquí nos aparecen 3 diferentes. El texto narrativo, que es el planteamiento, nudo y desenlace. El texto argumentativo, que incluye introducción, argumentación y conclusión. Y el texto expositivo e informativo, el cual consta de introducción, desarrollo y conclusión. A continuación nos aparece un mapa mental donde nos explica los diferentes tipos de texto. A continuación está el texto apantallados por el celular, donde se nos explican los diferentes problemas generados a través del uso de las redes sociales, en específico en el celular. Y después, en el anexo 2, nos aparecen 2 imágenes relacionadas a este tema. En la página siguiente, nos explican la intención comunicativa y las funciones del lenguaje. Te recomendamos que las leas para resolver el siguiente cuadro. Lo primero que nos dice es que utilicemos la información de las funciones del lenguaje para determinar las intenciones comunicativas de los fragmentos marcados con subrayado y en cursivas en el texto y de las 2 imágenes que aparecen abajo del mismo. Texto e imagen, texto subrayado, ¿cuál es su intención comunicativa? Es la función informativa o referencial. El texto en cursivas es función conativa o apelativa. La imagen es la función fática o de contacto. Y la imagen 2 es la función poética o estética. Luego nos pregunta, ¿con qué intención el autor menciona los diferentes recursos tecnológicos y digitales en el párrafo 2? A lo cual proponemos la siguiente respuesta. El autor hace esta mención para mostrar el uso excesivo que David hace con este tipo de recursos tecnológicos y digitales. En la siguiente página nos aparece un cuadro acerca de la categoría gramatical. El cual se divide en sustantivo, adjetivo, artículo, verbo y conjunción. Y nos dice que ubiquemos las palabras resaltadas en color negro y escribamos el lugar en el que corresponden de acuerdo con su categoría. Los sustantivos son teléfono, Facebook, David. Los adjetivos son negativo, nuevos, perfecto. El artículo son el, las y los. Los verbos que aparecen son pasamos, revisa y reconoció. Y la conjunción sería pero, y o. Después nos dice que determinemos los modos discursivos que definen a los párrafos 2, 4 y 5 según corresponda. El modo discursivo argumentativo es el número 5. El descriptivo es el número 2 y el narrativo el número 4. En el siguiente párrafo escribe el sinónimo de cada palabra que se encuentra entre paréntesis. Las propuestas que tenemos son las siguientes. El amigo, compañero. En la siguiente, utilizar o emplear. En la siguiente, maestros, docentes. En la siguiente, impidieron, limitaron. Y en la última, mira o ve. En el ejercicio siguiente, dice que se escribió un antónimo de las palabras que están resaltadas en color negro. Analiza si la palabra es correcta o si es incorrecta y escribe dentro del paréntesis una C o una I dependiendo de la respuesta. La primera sería incorrecta, la segunda sería correcta, la que sigue sería incorrecta, la siguiente sería correcta, la última sería correcta. Y continuamos en la siguiente página donde nos pide que a manera de plenaria resolvamos el siguiente cuadro. La respuesta que nosotros proponemos es la siguiente. La cantidad de celulares existentes ha ido en aumento y con ello el miedo a lo perjudicial en nuestra salud. Tendríamos que inquietarnos por el tiempo que utilizamos el celular y o la computadora o algún otro gadget. De las siguientes oraciones, marca si corresponde o no a conclusiones del texto apantallados por el celular. Las respuestas serían las siguientes. A la número 1 sería no, a la número 2 sería sí, a la número 3 sería no, a la número 4 sería sí, a la número 5 sería sí y a la número 6 sería no. En la página siguiente nos hacen este cuestionario. ¿Qué se puede inferir de esta lectura? Nosotros proponemos que en la actualidad el uso indiscriminado de los aparatos tecnológicos, así como de las redes sociales, se ha convertido en un problema que ha estado atacando a los jóvenes en todos los aspectos, quienes no se dan cuenta de la magnitud del daño que esto ha estado provocando en su salud, tanto física como emocional. Después se nos pide que de manera personal redactemos un enunciado que resuma la temática central que se presenta en el texto, sobreentendiendo que estamos hablando de los daños producidos a través del uso de los celulares y las redes sociales. Y después que expresemos nuestra opinión acerca de la pregunta que se plantea al inicio del texto. ¿Debemos preocuparnos por las horas que pasamos frente a estos dispositivos? Y por último, ¿qué consideras que podrías hacer para enfrentar a la problemática planteada en el texto? Responde por tu propia cuenta.
En la siguiente página se nos pide que generemos, basándonos en el texto apantallados por el celular, un mapa mental, utilizando las imágenes del anexo 2. Recuerda que un mapa mental se construye básicamente utilizando dibujos o imágenes y muy pocas palabras, todas en torno a un tema central. A continuación se nos pide que argumentemos el por qué se seleccionaron estas imágenes. Iniciamos entonces la sesión número 5 en el área de entorno social. Empezamos con un cuestionario, donde nos preguntan ¿cómo se divertían y pasaban su tiempo libre nuestros antepasados? La respuesta que proponemos es que existían diversas actividades recreativas en las que participaban distintos grupos sociales y diversos grupos de edades. Existían danzas, juegos de pelota, generación de música, etc. Después, hay un breve texto donde se nos explican estos temas, para pasar a un cuestionario relacionado al mismo. ¿Con qué actividades recreativas actuales se pueden relacionar los juegos encontrados en Teotihuacán? Con juegos de tablero, tipo lotería, serpientes escaleras, entre otros. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que el juego de pelota era de dos tipos, ya sea ritual o por diversión? Y se explica que tenía dos sentidos, uno relacionado con lo sagrado, es decir, lo ritual, de gran importancia política y religiosa, que representaba la regeneración de la vida y servía para garantizar el orden cósmico. Asimismo, tenía diferentes funciones como portal al inframundo, para representar batallas cósmicas entre cuerpos celestes, ceremonias políticas y religiosas para disputar territorios a manera de ofrenda. La forma de recreación o diversión se adoptó en los barrios donde se replicaba el juego de pelota, pero sin ceremonia religiosa, sino solo con el fin de entretener. La siguiente pregunta: ¿cuáles eran las principales actividades recreativas que se tenían en el México prehispánico? Estas pueden ser las fiestas con la danza y la música, los juegos de mesa y los juegos de pelota. Después tenemos un texto acerca del sacrificio humano y su relación con las actividades sociales. Lo primero que nos pregunta es, ¿qué determinaba estas diferencias? Las categorías o clases sociales determinadas en dicha época. Después, ¿conoce la división de clases sociales que existía en Mesoamérica o en la época prehispánica? Y aquí nos aparecen las siguientes. La división de clases en las civilizaciones y culturas mesoamericanas era algo parecida y se dividía de manera general en alta, personas ligadas a mando religioso, sacerdotes y jefes guerreros. Baja, mayor parte de la población con actividades variables, comerciantes, artesanos y campesinos. Y esclavos, castigados por delitos o prisioneros de guerra en las conquistas. Después nos aparecen los diferentes tipos de juegos que se mencionan en el texto y las características de los mismos, para después contestar el siguiente cuestionario. Además de la época prehispánica, ¿en qué otro periodo de nuestra historia han existido las diferencias por clase social? ¿En qué aspectos sociales impactaron? En todos los periodos de nuestra historia han existido estas diferencias sociales, generadas en algún momento por el origen étnico, aspecto que determinaba la posición económica. En la colonia, el sistema de castas era un claro ejemplo de ello. Durante el Porfiriato se configuran las clases sociales que se mantienen hasta el momento, alta, media y baja, determinadas por el poder adquisitivo. Lo anterior impacta en todos los aspectos de la vida social, calidad de vida, educación, convivencia e incluso en la recreación. Pasamos a la lectura del siguiente texto, ¿cómo se divertían en otras épocas? Se nos pide que se junten en pares y lo leamos para resolver el siguiente cuadro. Las actividades recreativas que nosotros encontramos fueron las siguientes. En la colonia está el salto, el juego de pelota a mano, peleas de gallos, corrida de toros, juegos de azar, lotería, desfiles de máscaras, viaje en trajinera en la Ciudad de México, el teatro y fiestas patronales. Mientras que en el Porfiriato están los casinos y clubes, las campañas de títeres, circos, cine, carpas, conciertos, el frontón, globos aerostáticos o globos de Cantoya. Se nos explica cómo funcionaba esta parte social durante el Porfiriato y cómo se dividían estas actividades en el siguiente cuadro, dependiendo la clase social, para después pasar a responder el siguiente cuestionario por tu propia cuenta. ¿A qué consideras que se debe esto? ¿Te imaginaste que actividades como el teatro, circo y frontón eran exclusivas de la clase alta? ¿Practicas alguna de estas actividades en la actualidad? ¿Cuál? Y la siguiente pregunta, ¿la práctica de dichas actividades mantiene dicha clasificación o ha cambiado? Es evidente que sí se ha transformado. ¿Qué otros aspectos de la vida impactaban en la división de clases sociales? Prácticamente todos, la calidad de vida, la alimentación, el acceso a la salud, educación, vivienda, etc. Después pasamos al juego de la lotería, donde se nos explica cómo surgió en nuestro país.
para después resolver el siguiente cuestionario. ¿Qué se observa en la imagen? Plantea un escenario de la vida cotidiana donde hay un espacio de convivencia entre distintos grupos sociales. ¿Qué rasgos se pueden detectar en la situación de la imagen? Hay personas con vestimenta diferente, realizando actividades distintas. Por ejemplo, las personas que están vendiendo fruta en el suelo tienen una vestimenta muy distinta a las personas que montan a caballo. Son rasgos que reflejan desigualdades y diferencias sociales. Esta pregunta es de carácter personal. ¿Sabías que durante la colonia se estableció un sistema de castas que determinaba el lugar social de cada persona basado en su origen étnico? Después, se nos pide que realicemos la siguiente actividad visualizando la imagen acerca de las castas en la Ciudad de México y en toda la época colonial, para después contestar lo siguiente. ¿Te parece que esta distinción era una cuestión justa? Justifica tu respuesta. ¿Qué actividades recreativas crees que realizaba una persona denominada No te entiendo? En la actualidad, todos tenemos acceso al mismo entretenimiento. ¿Qué tan importante es ser igualitario? ¿Crees que existan redes sociales en la época revisadas? ¿Cómo eran? Después, se nos pide que leemos este texto para resolver el siguiente cuestionario. Considerando lo anterior, ¿cómo se establecieron las redes sociales antes de la llegada del Internet a México en 1989? ¿Qué diferencia hay entre el entretenimiento y el establecimiento de relaciones sociales desde las cuestiones físicas y las que se construyen a través de las pantallas? Te invitamos a que respondas por tu cuenta. Finalizamos con la sesión 6 del día 2, en el tema de ética. Se nos pide que leamos el siguiente texto para responder el cuestionario. ¿Qué es una red social online? La respuesta que proponemos es: las redes sociales online se definen como un lugar donde un grupo de personas se relacionan, comparten información, se comunican e interaccionan entre sí, creando comunidades. Después, ¿las redes sociales online pueden reemplazar por completo la comunicación presencial? Nosotros pensamos que no. A partir del uso de las redes sociales, ¿has modificado el tiempo empleado al convivir con personas en tu entorno? La gran mayoría sí lo ha hecho. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Es un hábito o un vicio? Eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Después se nos pide que respondamos la siguiente encuesta. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Configuras tus cuentas de redes sociales en todos tus dispositivos? Siempre. ¿En una reunión familiar o de amigos mantienes tu celular y dispositivos electrónicos cerca? En ocasiones. ¿Te sientes cuando no tienes un medio para revisar tus redes sociales? ¿Ansioso todo el tiempo? No me importa, ya lo revisarás después, te mantienes ocupado en otras cosas. En cuanto a aplicaciones de redes sociales, ¿tienes cuenta? En más de 5. Si en la clase de tu profesor o profesora sale un momento tú, aprovechas para revisar las notificaciones de tu celular. En ocasiones revisa las notificaciones de tu celular, en ocasiones. 6. ¿Para qué utilizas generalmente las redes sociales online? Para publicar fotos y hacer amigos nuevos y para distraerte y jugar. 7. ¿Sientes dolor o molestia en alguna parte del cuerpo debido al uso prolongado de algún dispositivo electrónico? En raras ocasiones. Cuando escuchas el sonido de una notificación en tu celular o dispositivo electrónico, ¿tú la revisas de inmediato o la revisas después? Después, ¿escuchas o sientes alguna notificación de tus redes sociales, pero al revisar no tienes ninguna? En raras ocasiones. Número 10. ¿Te han llamado la atención en la casa o escuela porque no puedes dejar de revisar tus redes sociales? En ocasiones. El resultado se va a analizar de la siguiente manera. ¿En cuántas preguntas tu respuesta fue A? ¿En cuántas preguntas tu respuesta fue B? ¿Y en cuántas preguntas tu respuesta fue C? Dependiendo esto, sería el peligro de la dependencia en el uso de las redes sociales. Después se nos pide que leamos el siguiente texto para responder las siguientes preguntas. ¿Se pueden fortalecer los lazos afectivos mediante las redes sociales? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de fortalecer los lazos afectivos con las personas? Siempre es comunicándonos, sin importar el medio, pero preferentemente que sea un medio donde todo el flujo de comunicación funcione. ¿Consideras que los aparatos tecnológicos y las redes sociales fortalecen la empatía entre las personas? ¿Por qué? A veces sí, pero otras veces no, debido a que no podemos entender al otro si no estamos viviendo su misma realidad. Luego se nos pide que llenemos el siguiente cuadro. Una persona que considero muy importante en mi vida es: ¿qué tanto lo conozco? ¿Qué tanto nos entendemos? ¿Qué serías capaz de hacer por esa persona? ¿Y cuánto del tiempo al día hablo o comparto directamente con ella y por qué? Al final analizaremos estos datos para entender el siguiente cuadro. Nos dice: indica qué tipo de componente de bienestar integral perjudican las siguientes situaciones: cambios de humor, enojo, molestia, ansiedad y depresión.
afectan el bienestar mental. Sedentarismo, dolores en cuello, espalda y manos. El bienestar físico. Falta de atención en algo poca retención de memoria. Mental. Aislamiento, fatiga, apatía por compartir y platicar con familiares y personas en el entorno. Social. Insomnio, problemas para conciliar el sueño. Físico. Estas serían todas las actividades de este caso. Por eso tenemos el día 3 del caso número 2, llamado Impacto de las redes sociales en las y los estudiantes, de tu manual de evaluación diagnóstica al ingreso a la educación media superior. Comenzaremos con la sesión número 7 del área de matemáticas. Se nos pide que resolvemos el siguiente cuestionario. Resuélvelo con tus propias palabras. Después, nos pide que resolvamos las siguientes preguntas. Con los datos proporcionados, ¿es posible obtener el número de usuarios de internet que lo utilizan para acceder a redes sociales? La respuesta es sí. Después, ¿cómo lo harías? Multiplicando el porcentaje de usuarios de redes sociales por el total de usuarios de internet. En la siguiente pregunta, anota el número de usuarios de redes sociales. 74.817.641. A continuación se nos pide que llenemos la siguiente tabla, tomando como base los datos de la tabla 2, calculando el porcentaje de usuarios que utilizan las redes sociales con respecto al total de usuarios de internet. Las respuestas serían: en el año 2015 71.51, 2016 75.84, 2017 76.56, 2018 77.83, 2019 87.78 y 2020 89.6. Después nos pregunta cuál es el aumento porcentual en el 2020 respecto al 2019, y este sería de 1.28%, y con respecto al 2015 17.55%. ¿Por qué crees que el número de usuarios que utilizan las redes sociales se incrementó en casi el 20% en 5 años? Responde por tu propia cuenta. Después se nos pide que hagamos una lectura y revisemos una gráfica para resolver la siguiente pregunta. Del total de usuarios que utilizan las redes sociales, ¿cuántos las usan con fines laborales? Y nos dice que el resultado sería 40.775.614.34 usuarios. Después se nos muestra una gráfica con los principales países en el uso de redes sociales en horas y minutos, en los cuales el país que dedica más tiempo a las redes sociales es Nigeria. ¿Cuántos minutos excede del promedio mundial? Nigeria utiliza 4 horas 7 minutos, convertimos horas a minutos, 4, es decir 60 minutos, más 7 minutos son 247 minutos. El promedio mundial es de 2 horas y 24 minutos, es decir, 2 de 60 minutos más 24 es igual a 144 minutos. Se restan los minutos 247 menos 144, el total son 103 minutos. La respuesta total son 103 minutos. La pregunta 4. ¿Cuántos minutos excede México en el uso de redes sociales promedio del nivel mundial? México utiliza 3 horas 20 minutos realizando las siguientes operaciones. 3 por 60 es igual a 180 más 20 son 200 minutos. Para el promedio mundial de 2 por 60 más 24, es decir 144 minutos, se le restan los 200 minutos menos 144 y el total son 56 minutos. Número 5. ¿Cuál es la diferencia en minutos que dedican en redes sociales los habitantes de México y Japón? Los habitantes de México utilizan 3 horas con 24 minutos y Japón 51 minutos. Realizamos las siguientes operaciones. 3 por 60 minutos es igual a 180, más 24 minutos es 204 minutos. Se restan los minutos 204 menos 51 es igual a 153 minutos. ¿Por qué crees que Japón es considerada una de las principales economías industrializadas? Los usuarios de internet asignan menos tiempo al uso de las redes sociales que los usuarios de México. Responde por tu propia cuenta. Después nos piden que analicemos la siguiente gráfica con las redes sociales con el mayor porcentaje de usuarios en México. Para resolver lo siguiente: Instagram alcanza potencialmente 32 millones de mexicanos vía campañas publicitarias. Esto representa el 42.77%. Y Twitter tendría el 14.70%. Por tu propia cuenta, ¿qué red social utilizas con mayor frecuencia? Y compartan entre los integrantes del equipo colaborativo y dialoguen el porqué estas preferencias. Esto sería todo del área de matemática. Continuamos con la sesión número 8 del área de ética. Se nos pide que leamos el texto para responder lo siguiente. ¿Utilizas TikTok? ¿Cuánto tiempo diario pasas al subir una publicación en TikTok? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar esta aplicación? La respuesta es: Funes Ada, en el periódico El Español, menciona que utilizar TikTok tiene como ventajas
tiene ventajas como el fomentar la creatividad al permitir publicar videos con música, coreografías frente a la cámara, videos humorísticos, imitaciones con fragmentos de otras grabaciones de audio o grabar bromas con familiares o amigos. Como tiene una estructura de red social, sus usuarios pueden crear retos y modas que se vuelven virales de forma vertiginosa. Por ejemplo, repitiendo la misma coreografía o realizando un reto en sus videos animando a otros a imitar la idea. Entre las desventajas se encuentra que de no restringir el acceso a las publicaciones, cualquier persona puede verlas e incluso descargarlas, así que es posible recibir comentarios públicos y privados con mensajes favorables o desfavorables y ofensivos. Además de lo anterior, puede crear dependencia y puede favorecer el fomento de actitudes sexistas y peligrosas para la salud, así como la promoción de modelos de referencias difíciles de alcanzar. La siguiente pregunta es: contéstala por tu cuenta. Antes de tener redes sociales, ¿recuerdas en qué empleabas tu tiempo? ¿Crees que las redes sociales producen aislamiento? ¿Lo que ves en redes, todo es real? ¿Por qué? Después se nos piden que leamos un texto de cómo nos relacionamos de forma sana con las redes sociales, el reto del siglo XXI. Para desarrollar la actividad nos piden qué podría obstruir estas nuevas interacciones. A continuación se nos expone un mapa donde plasmemos en el esquema 4 obstáculos para el logro de una sana convivencia en las redes sociales. Nuestros ejemplos son los siguientes. Los obstáculos que nosotros encontramos es el no medir las consecuencias de mis publicaciones, el incitar a la violencia digital, el ignorar políticas de privacidad y el discriminar. A continuación se nos muestra una gráfica y un tema acerca de la diversidad, interculturalidad y perspectiva de género como elementos de la sana convivencia, donde nos piden que relacionemos con una línea los conceptos. Los puede realizar de la siguiente manera. Después se nos pide que observemos el siguiente mapa con la siguiente imagen y conteste el plan de discusión, las redes sociales y la sana convivencia. Para contestar el siguiente cuestionario, ¿influyen las redes sociales en la sana convivencia? ¿Por qué? Proponemos la siguiente respuesta. Puede influir de manera positiva o negativa. De forma positiva cuando se establecen relaciones virtuales que permiten comunicarse con facilidad con la familia, amigos, compañeros de trabajo. Y la forma negativa sería cuando rebasan los límites del respeto hacia las demás personas, generando discriminación, violencia, concepción poco realistas de la vida y las personas y distracción que poco a poco dañan la salud mental de jóvenes y adolescentes. ¿Qué cosas o personas han conocido por redes sociales? Tecnología, costumbres de otros países, amigos, parejas, personas de otras ciudades o países, entre otros. Desde tu opinión, ¿en qué situaciones la diversidad, la perspectiva de género y la interculturalidad se promueven cuando usan las redes sociales? Las respuestas serían: la diversidad desde el momento en el que decidimos romper la barrera del espacio físico, de la distancia para interactuar virtualmente con otras personas, cedemos el permiso de ser conocidos y reconocidos por nuestros atributos y diferencias personales que nos dan identidad en un mundo. La perspectiva de género, cuando mediante el uso de cualquier red social se hace visible la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando promovemos la viralización de rumores, se viola la intimidad de las personas, hombre o mujer, lo que transgrede su dignidad humana. Y por último, la interculturalidad. Las redes sociales tienen una estrecha relación con la interculturalidad debido a que mediante ellas no solo podemos enterarnos de noticias, conocer festivales y comidas, o conocer gente solo del país en el que habitamos, sino también de otros países, lo que nos une por medio de plataformas globalizadas. En consecuencia, los países terminan de una manera u otra adoptando ciertas costumbres, comidas y festivales y actividades foráneas que permiten que las personas no solo conozcan estas culturas mediante las redes sociales, sino que también puedan tener una experiencia similar dentro de su entorno. Después se nos pide que de los siguientes derechos fundamentales de los menores, resaltemos los que promueven el respeto a la diversidad, interculturalidad y perspectiva de género. Nosotros rescatamos los siguientes: el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, el derecho a la vida libre de violencia y la integridad personal, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y el derecho a no ser discriminado. En la siguiente actividad se nos enseña un texto para después llenar el siguiente cuadro, el cual lo llenamos de la siguiente manera. En el primer rubro se dice que se respeta el derecho a la intimidad. El elemento de igualdad al que pertenece es la diversidad. ¿Y por qué? El uso de las redes sociales también nos da identidad virtual, por lo tanto el uso responsable de estas garantiza la sana convivencia y a su vez la oportunidad de darnos a conocer sin degradar la autoimagen. En el siguiente respondimos lo siguiente: se violenta el derecho a la intimidad
el derecho que el elemento de igualdad al que pertenece es la perspectiva de género, y el por qué es porque genera la visibilidad de la desigualdad contra la mujer, viralizando imágenes íntimas de la joven, afectando su salud mental que lo orilló al suicidio. Para después pasar al siguiente cuestionario, donde nos preguntan que respondamos por nuestra propia cuenta cuántas veces calculas que utilizas tu celular al día, es decir, cuántas veces lo desbloqueas, y la siguiente, cuántos toques calculas que das a la pantalla. Por último, revisamos la sesión número 9 correspondiente al área de ciencias naturales. Se nos pide que leamos el siguiente texto y revisemos la siguiente imagen. Para resolver este cuestionario, escribiendo una F si la oración es falsa o una V si es verdadera. Las respuestas serían verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso. Después, se nos presenta un texto que nos servirá para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué opinas de las secciones de Sophie Prana? ¿Consideras correcto su contenido? La respuesta es libre. Después se nos muestra un mapa para responder la siguiente pregunta. ¿Qué posturas aplicarías en tu vida diaria? ¿La de Sophie Prana o la del IMSS? ¿Y por qué? Y por último nos dice que subrayemos las propiedades del agua, luego las clasifiquemos en intensivas o extensivas y llenemos la tabla. Las palabras que se subrayan son las siguientes: peso, volumen, longitud, volumen, peso, longitud otra vez, olor, punto de ebullición, densidad, incolora, inodora, punto de ebullición nuevamente, densidad. Y las propiedades extensivas y las propiedades intensivas se representarían en el siguiente cuadro. La masa es el punto de fusión, las propiedades extensivas serían masa, peso, volumen y longitud, y las propiedades intensivas serían punto de fusión, punto de ebullición, densidad, incolora e inodora. En la siguiente responde las siguientes preguntas. El punto de ebullición, ¿qué es? Cuando se hierve el agua para hacer café, té, etc. El punto de fusión, cuando se hacen hielos o paletas de sabor congeladas. El volumen, la cantidad de litros en un garrafón de agua o botella o jarra de agua de sabor. La densidad, cuando se lanza una piedra o algún otro material pesado como una moneda a un lago y se va al fondo, una embarcación de madera que flota en el mar, usa un flotador en las albercas, el agua y aceite no se mezclan, etc. Por último, nos muestra el texto ¿son seguras las dietas que promueven los influencers? Y una gráfica acerca de los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita. Contesta lo siguiente: ¿por qué es importante el consumo de nutrientes en la dieta diaria? Porque desempeñan funciones vitales para el funcionamiento correcto del organismo, son indispensables para tener buena salud. A continuación se nos pide que analicemos el texto para responder lo siguiente. Trata de llenar la tabla con los datos que mostramos. Si gustas poner pausa para copiarlos. A continuación se nos pide que clasifiquemos los elementos coloreando el nombre o el símbolo de acuerdo con el siguiente patrón. Y lo resolvamos de la siguiente manera. Y de acuerdo con la distribución de sus electrones en los niveles de energía, completa los esquemas representando para cada átomo del elemento el modelo de Bohr y el diagrama de Lewis. Si gustas copiarlo como lo mostramos en la siguiente tabla. No dudes en poner pausa para poder entenderlo. En el inciso 4 nos dice, como ya leíste, los bioelementos se unen para formar compuestos más complejos, llamadas biomoléculas. Los carbohidratos son biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Completa los siguientes párrafos. Las respuestas serían las siguientes: enlace químico, la regla del octeto, valencia, noble. Y después se nos pide que resolvamos la siguiente tabla. A continuación se nos hace un cuestionario para resolver por nuestra propia cuenta. Vamos a revisar el día 4 del caso 2
del Manual del Estudiante de la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la Educación Media Superior en el tema Impacto de las redes sociales en las y los jóvenes. Comenzaremos con el área de español, la sesión número 10. Se nos pide que revisemos las siguientes imágenes y que pongamos en no más de 4 palabras lo que representa cada imagen. Las respuestas que nosotros dimos son las siguientes. En la imagen A son redes sociales, en la imagen B, absorbida por las redes, en la imagen C, reunión de tecnologías, en la imagen D, la familia feliz, en un sentido de sarcasmo. A continuación se nos pide que respondamos las siguientes preguntas con nuestras propias palabras. Después nos dice que leamos los títulos y subtítulos, observemos la distribución del texto en párrafos, leamos los primeros 3 párrafos y los últimos 2 párrafos y planteemos la hipótesis de lectura del texto de qué tratará el texto. A lo que respondemos lo siguiente. El texto tratará sobre las características de las redes sociales mediante recomendaciones para realizar un uso seguro, evitando las desventajas que pudiera traer para los usuarios más jóvenes. Después nos aparece el texto Los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, de los cuales vamos a responder las siguientes preguntas. De acuerdo con su estructura, el tipo de texto de esta lectura es argumentativo. La introducción está en los párrafos 1 y 2, el desarrollo se encuentra del párrafo 3 al 14 y la conclusión en el párrafo 15. Nos pregunta, ¿cuál es la idea principal del párrafo 5? La respuesta sería, el uso de redes sociales provoca que los sentimientos de ansiedad empeoren. ¿Cuál es la idea secundaria del párrafo 5? Ver amigos constantemente de vacaciones o disfrutando las noches puede hacer que los jóvenes sientan que se están perdiendo cosas, mientras que otros disfrutan la vida. Según el texto, ¿por qué Instagram no es la peor red social para la salud mental de los adolescentes? Porque muestra imágenes poco realistas que promueven la baja autoestima, el perfeccionismo y los trastornos de ansiedad. Después, según el texto, ¿por qué las chicas desean cambiar su apariencia después de pasar tiempo en Facebook? Porque se comparan con fotografías poco realistas que se ofrecen constantemente en las redes sociales. A continuación, llenamos el cuadro de la siguiente manera. Las evidencias son estas. El indicador enumera algunas redes sociales. La causa, redes sociales. El efecto, depresión en los jóvenes. El concepto, FOMO. Y la definición, miedo a perderse algo. En el siguiente inciso, la afirmación. Las plataformas de las redes sociales ofrecen a los jóvenes una herramienta útil para hacer, mantener o hacer realidad relaciones interpersonales a nivel mundial. Y el ejemplo, estar conectados con amigos y familiares de todo el mundo. Después se nos pide que identifiquemos si la frase corresponde a un hecho o a una opinión y lo anotemos en la tabla. Las respuestas serían las siguientes. Hecho, opinión, opinión, hecho. Después se nos pide que elaboremos un resumen a partir de la lectura del texto. Te damos esta sugerencia. Las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana, puesto que brindan un espacio de interacción. El desarrollo emocional y psicosocial por el que pasan los adolescentes incrementa su vulnerabilidad a los impactos negativos de las redes sociales. Por ejemplo, aumentan la ansiedad y la depresión a partir de la comparación con modelos inalcanzables de imagen corporal y estilos de vida. Además, interrumpen las horas de sueño y disminuyen su calidad, generan ansiedad por estar conectados y son un espacio para el acoso. Sin embargo, también las redes sociales tienen efectos positivos como la toma de conciencia, encontrar la identidad y apoyo emocional. Los jóvenes se expresan mediante las reacciones de me gusta y siguiendo páginas para formar un catálogo de identidad. Las redes sociales son un espacio de conexión y encuentro, aunque deben tomarse precauciones al reunirse por primera vez con alguien que se conoció de manera virtual. Las redes sociales forman un sentido de comunidad. Después se nos pide que resolvamos el siguiente cuaderno después de las fuentes que obtuvimos y verifiquemos lo siguiente. Responde bajo tu propio criterio. Nos dice que propongamos 2 fuentes más de consulta y que sean confiables mediante la ficha bibliográfica, hemerográfica o digital que corresponda. La siguiente actividad nos muestra los diferentes conceptos de las organizadoras de información, tales como el mapa conceptual, mapa mental, resumen, etc., para después resolver el siguiente cuestionario. Escribe cuál piensas que fue la intención del autor para escribir este texto. Analizar
el uso que le damos a las redes sociales y valorar los aspectos positivos y negativos que nos provoca la información y comunicación que tenemos a través de ellas. Después, redacta un comentario sobre el tema que se aborda en el texto. Eso ya será apoyándote en el texto que seleccionaste. Redacta un breve texto en el que hagas un balance entre los efectos negativos y los positivos que se exponen en el documento anterior. Y por último, que realices un organizador gráfico, ya sea un mapa mental, un cuadro sinóptico o un mapa conceptual, donde destaque los aspectos más importantes de la lectura. Con las ideas seleccionadas, escribe un texto con tus propias palabras y escoge un título nuevo. Recuerda cuidar la ortografía y coherencia del texto. En este espacio vas a hacer uso de la paráfrasis para escribir un texto nuevo partiendo de las ideas principales que plasmó su organizador gráfico. La pregunta sería, ¿cómo te sentiste al escribir un texto en el cual agregaste palabras propias? Esta pregunta depende de la percepción de cada alumno. A continuación comenzamos con la sesión número 11 acerca de las ciencias naturales. Primero se nos pide que revisemos un contenido de una infografía y un texto para resolver el cuestionario siguiente. ¿Qué sensación te provoca el uso de tus redes sociales? Esta es una respuesta libre. Identifica con cuáles neurotransmisores está asociada esta sensación. Basado en el texto, también tendrías una respuesta libre. Y por último, recupera el último punto de los pros del uso de las redes sociales. ¿Qué entiendes por red neuronal? A esto te ayudamos diciendo que es la conexión entre neuronas. A continuación, se nos muestra el esquema del sistema nervioso y se nos explica qué es y para qué sirve. También el concepto de neurona. Una neurona es un tipo de célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. ¿Dónde se localizan las neuronas? En el sistema nervioso. Después se nos presenta la estructura celular de la neurona y cuáles son sus partes, el núcleo, membrana celular y el citoplasma, explicándonos cuál es su función de cada una de ellas. Además, se nos pide que se desarrolle la lectura para realizar las actividades. Observa con atención la imagen. ¿Es posible identificar el núcleo en la bacteria? En la bacteria la respuesta es no. Anota el nombre de las células que carecen de núcleo. Son las células procariotas. Anota el nombre de las células que poseen un núcleo definido. Son las células eucariotas. A continuación, se nos pide que completemos el cuadro comparativo de células procariotas y eucariotas. Nosotros lo completamos de la siguiente manera. Procariotas son sin núcleo definido. En eucariota su material genético se encuentra dentro del núcleo. En procariota, células simples, y en eucariota, unicelulares y pluricelulares. ¿Qué tipo de célula es la neurona? Es una célula eucariota muy especializada. ¿Qué tipo de bacteria es la Helicobacter pylori? Es un organismo unicelular procariota simple. Después se nos pide que leamos otro texto para resolver la siguiente pregunta. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una sustancia biomolécula que se localiza en el citoplasma de la neurona y cumple funciones específicas en la transmisión de la información que se envían de una neurona a cualquier otra célula, neurona o no. Y por último se nos explica qué tipo de célula es la H. pylori. Y un mapa que nos explica la célula y sus funciones. Una vez leídos y comprendidos los textos anteriores y con el apoyo de la información del mapa conceptual, marca con una X las funciones que realizan la neurona y la bacteria H. pylori. La neurona se alimenta y la bacteria Helicobacter pylori también. Se reproduce solo la bacteria. Se relaciona las dos. A continuación se nos presenta el texto Los seres vivos se relacionan de manera diferentes, donde llenaremos la siguiente con las palabras correspondientes. En este sentido, una cadena trófica es un modelo que muestra cómo fluye la energía a través de un ecosistema y comienza con los organismos autótrofos, como lo muestra la siguiente imagen, en donde las flechas muestran hacia dónde se dirige la energía y no quién se come a quién. En las cadenas tróficas, los organismos se relacionan entre sí por su tipo de nutrición en particular. Así podemos encontrar productos autótrofos, varios niveles de consumidores, depredadores heterótrofos y desintegradores,
o descomponedores heterótrofos. Estos últimos son de gran importancia para los ecosistemas debido a que su función es desintegrar la materia orgánica casi en su totalidad para devolverla al suelo en forma de nutrientes que quedarán a disponibilidad de los productores. Se nos pide después que conformemos equipos para realizar la siguiente actividad, donde se nos da una información de un periódico y cómo acechan los depredadores a la red. En una analogía a una cadena trófica, elabora una cadena con las fases o niveles de este tipo específico de ciberacoso. Rellénalo por tu propia cuenta. Y a continuación, rellena el siguiente cuadro de la siguiente manera, si gustas tomar captura o poner pausa para poderlo copiar. A continuación, nos genera un pequeño cuestionario de respuesta libre, donde nos pregunta qué es lo que fluye de un nivel a otro dentro de la cadena que describimos, y si crees que el caso de acoso cibernético puede haber un desintegrador, ¿quién o qué sería? Por último, empezamos la sesión número 12 del área de matemáticas. Se nos pregunta el siguiente cuestionario. ¿Consideras que al utilizar el dispositivo electrónico puedes generar una situación de dependencia o abstinencia como una droga? La respuesta más común es que sí. Después se nos pide que realicemos esta lectura, analizando también el siguiente diagrama y entendiendo los diferentes estudios que han sugerido que la adicción a la tecnología tiene consecuencias diversas, como las siguientes. Para después responder el siguiente cuestionario por tu propia cuenta. Con las respuestas de este cuestionario, hay que transferir tus subtotales de cada sección y sumarlos para obtener el puntaje total. Después convertir tu puntuación en un porcentaje dividiéndolo entre 116 y multiplicándolo por 100. Y redondeando el resultado a un número entero. A continuación se nos recuerda que para redondear un número a la unidad tenemos que fijarnos en la primera cifra después del punto. Si esta cifra es menor que 5, se redondea hacia abajo, o si es mayor, se redondea hacia arriba. Después nos muestra los datos acerca del riesgo de adicción y cómo podemos tener diferentes tipos de riesgo. Preguntándonos con base a tu porcentaje y a la valoración al riesgo de adicción, ¿qué grado de adicción te corresponde? Responde por tu propia cuenta. Esto sería todo del área de matemáticas. El día 5 del caso número 2, impacto de las redes sociales en las y los jóvenes, de tu manual del estudiante de la evaluación diagnóstico al ingreso a la educación media superior. Comenzamos con la sesión 13 del área de español, en lo cual se nos dice que indiquemos en la siguiente sopa letra las 10 palabras ocultas, ubicándolas y marcándonos con color posteriormente para usar esas palabras en un cuestionario. Te mostraremos las respuestas. Son por excelencia espacios de expresión digital entre ciertas comunidades. Redes sociales. Sirve como mensajería instantánea de comunicación. WhatsApp. Es sinónimo de teléfono celular. Móvil. Es antónimo de sueño. Insomnio. El uso excesivo del celular puede tener afectaciones en nuestra salud. El deseo constante de estar conectado a las redes sociales puede volverse una adicción. Son 4 actividades que podemos buscar y obtener del internet: información, videojuegos, películas y música. Estas son las respuestas a la sopa de letras. Si gustas tomar foto o captura o poner en pausa el video. A continuación aparece un texto que se llama "Es una cuestión de vida o muerte, la crisis de salud mental de los adolescentes estadounidenses". Después de leerla, se nos pide que resolvamos el siguiente cuestionario. ¿Cuál es el tema central que se aborda en el texto? La crisis de salud mental en los adolescentes. ¿Cómo resumirías el contenido de dicho texto en 2 enunciados? La salud mental de los adolescentes está empeorando, las cifras que se manejan de nuevos trastornos son alarmantes. Número 3. ¿A qué tipo de texto pertenece la lectura que acabas de leer? Es un texto narrativo. ¿Cuáles son las características más importantes que identifican este tipo de texto? Es un texto que presenta las siguientes características. Contiene narrador, personajes, tiempo en que sucedieron los acontecimientos, hechos o sucesos y lugar donde se suscitaron los hechos. Si pudieras cambiar el título del texto, ¿cuál es el que consideras que sería el adecuado de acuerdo con el contenido? Esta pregunta depende de la percepción de cada alumno. Al igual que la siguiente pregunta, ¿cuál es tu punto de vista acerca de las problemáticas que se exponen en la lectura?
A continuación se nos habla acerca de las partes de un texto narrativo y sus elementos, para después resolver el siguiente cuadro, donde diga: identifica la función que tienen los siguientes nexos extraídos del texto y marcados en negritas. La respuesta de este cuadro la puedes ver en la pantalla y si gustas tomarle captura o ponerle pausa al video. En el punto número 9 dice que acentuemos correctamente las siguientes series de palabras, identificando con rojo la palabra que no es aguda. Nosotros la subrayaremos: la palabra espíritu, la palabra drástico, espíritu, ánimo, médicos y típico. A continuación se nos muestra un fragmento donde inferiremos cómo se aplica correctamente los signos de puntuación según las reglas ortográficas, señalándolo con una palomita los incorrectos y con un tache los incorrectos. Las respuestas son incorrecto, incorrecto, correcto. En el siguiente ejercicio se nos pide que, de los trastornos que actualmente sufren los jóvenes, en el texto es una cuestión de vida o muerte, la crisis de salud mental de los adolescentes estadounidenses, ¿cuál consideras que predomina en los adolescentes en nuestro país? Responde por tu propia cuenta. A continuación se nos pide que generemos un debate en clase y consideremos las respuestas del siguiente ejercicio. Observemos la gráfica y chequemos los datos que nos maneja para generar nuestra reflexión. Continuamos con la sesión 14 referente al área de ética. Se nos solicita que observemos la siguiente imagen y leemos esta parte del texto para resolver el cuestionario. ¿Alguna vez has sentido que el trato que recibes en redes sociales es distinto en relación con tus gustos, género, el lugar donde vives o tus creencias? ¿Por qué? La respuesta que proponemos es sí, por la información que se recibe después de hacer alguna consulta específica acerca de un tema o persona en particular. ¿Puede una red social influir en nuestras decisiones? ¿De qué forma? Sí, enviando información que manipule los pensamientos y percepciones de objetos o personas. ¿Crees que este trato también puede vincularse a trastornos de salud mental? ¿Por qué? Sí, ya que puede predecir violencia, depresión y ansiedad, entre otros trastornos. Se nos pide que leamos el texto acerca de el me gusta de Facebook es la aprobación social en su forma más pura, para contestar las siguientes interrogantes. Con base a la lectura, ¿percibiste alguna o algunas acciones que puedan ser discriminatorias debido a la influencia de las redes sociales? ¿Cuáles? Sí, mensajes de odio y o acceso a la información dependiendo de la persona. La siguiente, ¿quiénes consideras son los grupos más vulnerables que pueden sufrir discriminación al ver afectada su percepción de la realidad debido a las redes sociales? Los jóvenes, adolescentes, niños, niñas y o personas depresivas. Considerando la igualdad como elemento para la sana convivencia, ¿hay actos discriminatorios en redes sociales que atenten contra esa igualdad? Menciono algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, al no recibir la misma información y clasificar oportunidades de acceder a cierto contenido. ¿Qué consecuencias puede tener la discriminación causada por una red social? La respuesta sería obstruir el derecho de acceso a la información y con esto sesgar los contenidos que llegan a los usuarios finales. Por otro lado, puede generar dependencia, manipulación, discriminación, depresión, ansiedad, entre otros trastornos. Después aparece un texto que nos invitan a leerlo para resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema que identificas en el texto? La difusión de un video contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. ¿Crees que las acciones que se llevaron a cabo son ideales para contrarrestar la violencia digital? ¿Por qué? Sí, porque generó reformas para regular esos actos de abuso. ¿Está presente en este caso la participación ciudadana? ¿De qué forma? Sí, al ser una persona la que provocó la creación de una ley. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en un sistema democrático? Porque sin la participación ciudadana, la democracia se debilita, es decir, pierde su representatividad y legitimidad. Recuerda, este tema está hablando acerca de la ley Olimpia y todo el maltrato y la violencia digital. A continuación, se nos muestra un cuadro en referencia a la ley Olimpia y especifica de qué manera estuvo presente la participación ciudadana en cada una de sus dimensiones. En la dimensión civil, el argumento es mediante la aplicación de la ley en forma indistinta y extensiva a todas las personas, siempre que se agreda su intimidad mediante el uso de cualquier herramienta tecnológica, garantizando la igualdad y el respeto mismo a la libertad de las personas. En la dimensión social, porque mediante la ley se garantiza la justicia social y la dignidad, prevaleciendo así un estado de bienestar,
además de propiciar la valoración y prácticas de solidaridad entre los miembros de la comunidad política. Y en el ámbito político, porque Olimpia ejerció su derecho de ciudadana al intervenir en el debate público, influir en la toma de decisiones y finalmente generar la creación de esta ley. A continuación aparece el texto de la protesta cibernética a la presencia en las calles, el nacimiento de Yo Soy 132. Después, te invitamos a que resuelvas el cuestionario. ¿Está presente en este movimiento la participación ciudadana? ¿Por qué? Sí, porque es un movimiento en el que participaron los alumnos y ejercieron su derecho a manifestarse. Continuamos con la sesión 14, referente al área de ética. Se nos solicita que observemos la siguiente imagen y leemos esta parte del texto para resolver el cuestionario. ¿Alguna vez has sentido que el trato que recibes en redes sociales es distinto en relación con tus gustos, género, el lugar donde vives o tus creencias? ¿Por qué? La respuesta que proponemos es sí, por la información que se recibe después de hacer alguna consulta específica acerca de un tema o persona en particular. ¿Puede una red social influir en nuestras decisiones? ¿De qué forma? Sí, enviando información que manipule los pensamientos y percepciones de objetos o personas. ¿Crees que este trato también puede vincularse a trastornos de salud mental? ¿Por qué? Sí, ya que puede predecir violencia, depresión y ansiedad, entre otros trastornos. Se nos pide que leamos el texto acerca de el me gusta de Facebook es la aprobación social en su forma más pura, para contestar las siguientes interrogantes. Con base a la lectura, ¿percibiste alguna o algunas acciones que puedan ser discriminatorias debido a la influencia de las redes sociales? ¿Cuáles? Sí, mensajes de odio y o acceso a la información dependiendo de la persona. La siguiente, ¿quiénes consideras son los grupos más vulnerables que pueden sufrir discriminación al ver afectada su percepción de la realidad debido a las redes sociales? Los jóvenes, adolescentes, niños, niñas y o personas depresivas. Considerando la igualdad como elemento para la sana convivencia, ¿hay actos discriminatorios en redes sociales que atenten contra esa igualdad? Menciono algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, al no recibir la misma información y clasificar oportunidades de acceder a cierto contenido. ¿Qué consecuencias puede tener la discriminación causada por una red social? La respuesta sería obstruir el derecho de acceso a la información y con esto sesgar los contenidos que llegan a los usuarios finales. Por otro lado, puede generar dependencia, manipulación, discriminación, depresión, ansiedad, entre otros trastornos. Después aparece un texto que nos invitan a leerlo para resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema que identificas en el texto? La difusión de un video contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. ¿Crees que las acciones que se llevaron a cabo son ideales para contrarrestar la violencia digital? ¿Por qué? Sí, porque generó reformas para regular esos actos de abuso. ¿Está presente en este caso la participación ciudadana? ¿De qué forma? Sí, al ser una persona la que provocó la creación de una ley. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en un sistema democrático? Porque sin la participación ciudadana, la democracia se debilita, es decir, pierde su representatividad y legitimidad. Recuerda, este tema está hablando acerca de la ley Olimpia y todo el maltrato y la violencia digital. A continuación, nos muestran un cuadro para resolver la referencia a la ley olímpica. A continuación, se nos muestra un cuadro en referencia a la ley Olimpia y especifica de qué manera estuvo presente la participación ciudadana en cada una de sus dimensiones. En la dimensión civil, el argumento es mediante la aplicación de la ley en forma indistinta y extensiva a todas las personas, siempre que se agreda su intimidad mediante el uso de cualquier herramienta tecnológica, garantizando la igualdad y el respeto mismo a la libertad de las personas. En la dimensión social, porque mediante la ley se garantiza la justicia social y la dignidad, prevaleciendo así un estado de bienestar, además de propiciar la valoración y prácticas de solidaridad entre los miembros de la comunidad política. Y en el ámbito político, porque Olimpia ejerció su derecho de ciudadana al intervenir en el debate público, influir en la toma de decisiones y finalmente generar la creación de esta ley. A continuación aparece el texto de la protesta cibernética a la presencia en las calles, el nacimiento de Yo Soy 132. Después, te invitamos a que resuelvas el cuestionario. ¿Está presente en este movimiento la participación ciudadana? ¿Por qué? Sí,
porque es un movimiento en el que participaron los alumnos y ejercieron su derecho a manifestarse. ¿Por qué se dice que las redes sociales tuvieron un papel fundamental en este movimiento? Porque el uso y manejo de teléfonos inteligentes y otras tecnologías para transmitir lo que ocurría en la universidad en tiempo real hizo que miles de usuarios siguieran en vivo los acontecimientos de aquel día. Esto ayudó a que la información no fuera manipulada por los medios oficiales que apoyaban a Enrique Peña Nieto. ¿De qué manera se ejercieron los tipos de participación ciudadana en este acto? Especifica tu argumento. En el civil, al manifestar libremente su posición ante actos de violencia en contra de la población de San Salvador Atenco y el aumento de feminicidios en el Estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto. Social, al organizarse con el fin de hacer una protesta en contra de EPN y obtener el apoyo mediante redes sociales de muchos otros ciudadanos universitarios y civiles. Y político, al denunciar un acto relacionado con la vida pública y propiciar la reflexión del voto. En el siguiente inciso se nos pide que señalemos con falso o verdadero según corresponda. Las respuestas serían verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso. Finalizamos este día con la sesión número 15, en el tema de entorno social. Se nos pide que en sesiones anteriores revisamos cómo las redes sociales pueden ser un medio utilizado para la difusión de noticias o contenido falso, por lo cual nos hace una pregunta: ¿qué otros usos negativos les encuentras? Nosotros propusimos el acoso, el ciberbullying, las afectaciones al estado de ánimo y las afectaciones a la salud física. Después se nos da una lectura para resolver el siguiente cuestionario. ¿Consideras que has sufrido o realizado ciberbullying? En el estudio se encontró que el 37% de los alumnos les han publicado información que no es de su agrado. ¿Cómo podrías evitar ser presa del ciberbullying? Solo el 57% de los alumnos configura las políticas de seguridad y el 80% selecciona sus contactos. De todos los estudiantes, solo el 11% utiliza las redes sociales para realizar tareas, mientras que el otro 89% las usa para entretenimiento o subir fotos de familiares y amigos o información personal. ¿El ciberbullying está regulado por alguna ley en México? En cuanto al ciberbullying, no existe un marco jurídico que penalice esta actividad. Sin embargo, cuando la agresión trasciende los efectos a la víctima vinculándose al aspecto sexual, como el acoso, da a pie a la aplicación de un marco legal como lo es la Ley Olimpia. El 5 de noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley Olimpia. Sin embargo, desde el 2018, 29 entidades han tipificado la violencia digital como un delito. El 1 de junio del 2021 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y el Código Penal Federal en materia de violencia digital y mediática, las cuales entraron en vigor el 2 de junio del mismo año. ¿Conoces cuál es el proceso de desarrollo de una ley? Anótalo. En México, a nivel federal, las leyes se crean mediante un procedimiento denominado proceso legislativo, el cual se encuentra establecido en la Constitución, misma que en el artículo 71 menciona quiénes tienen el derecho de iniciarlas y en el artículo 72 se refiere a cada una de las fases que se deben de llevar a cabo para su formación. Los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo son el presidente de la República para presentar iniciativas, promulgar leyes y decretos, las legislaturas de los estados y la Ciudad de México para presentar iniciativas y avalar reformas constitucionales, las y los diputados federales y senadores al presentar iniciativas y, en su caso, aprobar las leyes y decretos correspondientes, las y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes correspondientes. A continuación se nos da una lectura acerca de la Constitución y también de los temas relacionados a la provocación, hostigamiento, denigración, suplantación de la personalidad, violación de la intimidad y exclusión, para después pasar a resolver el siguiente cuadro. Si gustas tomarle una captura o poner pausa para verlo. A continuación se nos muestra un mapa con la relación entre las instituciones y el papel que desempeñan en este problema. La institución Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, su función es atender denuncias contra el ciberbullying. La institución Secretaría de Educación Pública, su función es la de... La Secretaría de Educación Pública puso en marcha la página de internet www.acosoescolar.cep.gov.mx y la línea telefónica 01811 Acoso para atender y prevenir, denunciar y brindar información en esta situación. El Instituto Nacional de las Mujeres atiende la violencia hacia las mujeres.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, el DIF, brinda servicios de orientación, asesorías y apoyo interdisciplinario y protección a la familia. De acuerdo con lo aprendido en las sesiones anteriores, ¿qué otros factores influyen en el ciberbullying y su prevención? La prevención de estas situaciones tiene que ver mucho con el respetar estos puntos. Número 1. La prevención de situaciones relacionadas con el ciberbullying ha de partir desde educar y dar a conocer los riesgos vinculados con el uso de las nuevas tecnologías. Algunas de las recomendaciones que se hacen es cuidar la información que subes a tus redes, no prestar tus contraseñas ni los accesos a tus cuentas, monitorear el uso de tus cuentas e identificar si dispositivos desconocidos se han conectado a tu cuenta. Si eres víctima de ciberbullying, comentarlo con tus padres o maestros, no repetir hacia nadie aquellos comportamientos que te molesta de los demás tengan contigo y utilizar los mecanismos de reporte de redes sociales y mensajería instantánea si están siendo medios para el ciberbullying. Por último, no dejes que crezca si te molesta, deténlo antes de que sea más grande. A continuación, se nos entrega un texto y se nos pide que resolvamos el siguiente cuadro de manera personal y con tus propios datos, para después pasar a resolver la siguiente evaluación. Esto sería todo en el caso número 2 y el último día de este trabajo. Esto fue Golpe Maestro. Hasta la próxima.